Bueno, No se escucha. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? buenas tardes, ahora sí. Perfecto, muy bien. Ya que hubo esta elección en Ecuador hace 2 días, me parecía interesante comentar algunas cosas en la práctica y enseñarles algunos materiales de cómo se trabaja en una campaña en la realidad. Entonces vamos a terminar con unos pocos conceptos al empezar esta reunión. Luego pasaremos a ver materiales de esta elección ecuatoriana. Alguien me sugería que de pronto les interesa a ustedes ver completo un proceso de estos, cómo se hace toda la marcha de una campaña electoral, y es algo que podemos hacer a continuación. Empecemos con lo conceptual. Decíamos que hay aquí una diferencia metodológica entre la forma en que trabajamos los del equipo vinculado conmigo. De hecho, se han reproducido y ahora están en varios países discípulos que trabajaron con nosotros en nuestra oficina, que estuvieron a George Washington, cada uno con su ideología. Yo no comparto, yo no tengo ideología, no me interesa la ideología. He tenido discípulos muy de izquierda, muy de derecha. Eh, en México, mis discípulos normalmente trabajan con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum. En Argentina, toda una línea que salió de nuestra oficina trabaja con el presidente Milei, entre ellos Santiago Caputo, que se formó con nosotros y ahora es un personaje importante de la derecha. Nunca he dado yo nada ideológico en ningún curso ni en ninguna acción mía. Lo mío es eminentemente técnico, es aplicar el pensamiento para comprender la realidad. Y he tenido la fortuna, probablemente por ser de los pioneros en esta cosa, de trabajar en varios países totalmente distintos. Paraguay es otro mundo distinto al ecuatoriano, al argentino. He vivido la mayor parte de mi vida adulta en Argentina y México. He pasado un largo periodo en Brasil, he hecho una campaña ahí, y el mundo lusitano es distinto del mundo hispanoamericano, pero es la reunión de todas esas experiencias la que nos ha llevado a adaptar de alguna manera lo que aprendimos en Estados Unidos, porque salimos de una vertiente que es la vertiente de Joseph Napolitan y algunos consultores demócratas que fundaron esta profesión a partir de 1960. Tony Schwartz, Matt Rees fueron mis maestros. Yo aprendí eso en Estados Unidos
lo latinoamericanicé, porque Estados Unidos y América Latina tenemos unas diferencias brutales. Y sin embargo, estoy muy apegado a la academia norteamericana porque ahí está la psicología, a diferencia de Argentina, es conductista. Entonces, lo que les interesa a los gringos es cómo la gente está funcionando en concreto y hacer estadísticas sobre eso. Y uno de mis maestros fue Matt Rees, el estratega de la familia Kennedy. Por cierto, el presidente que acaba de ser reelegido en Ecuador se crió con la familia Kennedy. Es un ecuatoriano que se crió en Boston. Es una persona muy ligada a la upper class norteamericana y muy poco a la ecuatoriana. Por eso ha tenido tanta resistencia. Los ricos de aquí no le sienten muy propio. Él es amigo, él se bautizó en la Catedral de San Patricio en Nueva York y su padrino fue Robert Kennedy. Es, es una persona más bien de la upper class norteamericana que ecuatoriana. Habla inglés mejor que español, tiene un posgrado en economía en Kellogg's, un posgrado en política en Harvard, un posgrado en campañas electorales en la George Washington University, en donde fue mi alumno. Pero es un señor que se preparó para presidente. Estudió primero economía, después política y después cómo ganar las elecciones. Pero ha dedicado a eso gran parte de su vida, en las mejores universidades del mundo, no hay duda del nivel de Harvard y de George Washington, etc. Yo estoy muy apegado a ese tipo de psicología de investigaciones que me interesa mucho, más allá de que también he leído mucho y cuando joven revoltoso estuve muy vinculado a la izquierda freudiana, leyendo a Cooper, Lange, etc. Y una revista sensacional que hubo en Argentina que se llamó Marxismo, Psicoanálisis y Sexpol, dirigida por Mario Langer. Pero bueno, ¿qué pasa con esta psicología norteamericana? Shirky es un profesor importante que tuvo una polémica en la última época en la Alta Academia Norteamericana, que trabaja mucho con la gente en concreto. Él dice, bueno, averiguemos qué es lo que hace la gente en su vida cotidiana, para saber si podemos o no comunicarnos con ellas, porque sí, esto es algo que empezó haciendo Shirky y después Pentland. Si entramos al Internet, podemos ahí conseguir métricas. Y nos preguntamos, por ejemplo, cuando ingresan al Internet los bolivianos, si estamos haciendo una campaña en Bolivia, ¿a qué ingresan? ¿Hay alguno que esté interesado en un discurso de Evo Morales? 0,001%. En un discurso de Tuto Quiroga, en alguna información sobre algún partido político boliviano, cero. Entonces, si no les interesa nada de esto, ¿a qué se dedican estos tipos? ¿Por qué entran? Y Shirky tomó mucho la métrica de YouTube y de Google. ¿A qué entran las gentes? Y uno puede, viendo a qué entran las gentes, saber cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren descubrir o hacer, cuáles son sus sueños. Contrariamente a lo que habríamos querido algunos académicos formados en el siglo pasado, usuarios que entren a averiguar algo sobre Marx ya no hay. Y los pocos que entramos a eso estamos sobre los 70 años. No es lo que les interesa. En cambio, si usted ve cuántos entran a informarse sobre la inteligencia artificial, son un gentío. La inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación, en eso viven las gentes. Entonces, en principio, tiene usted que darse cuenta de cómo son. El libro New Power, que les recomendé y que volveré a recomendar, estudia eso en las empresas. Si las empresas ahora son completamente distintas de lo que eran. Y curiosamente,
las grandes empresas multinacionales actualmente son todas empresas de esta nueva etapa de la vida. Si usted ve cuáles eran las grandes empresas del mundo hace 40 años, eran bancos, fábricas, la Ford, etc. Ahora ninguna de esas empresas está entre las importantes del mundo. Está Amazon, que empezó siendo una librería que no tenía libros. Está YouTube, Google, la gran empresa de taxis que no tiene taxis. Airbnb, yo uso mucho Airbnb porque viajo todo el tiempo, que es la red de locaciones, casas para alojarse más grande del mundo, que no tiene ni un hotel. Son estas empresas que surgieron con la tercera revolución industrial. ¿Y la gente a qué se dedica? Hirsch hizo un estudio viendo históricamente qué pasó y creó este concepto del excedente cognitivo. Resulta que antes de la revolución industrial, la gente dedicaba su tiempo únicamente a trabajar, a conseguir alimento para vivir y hacer su ropa. La gente cosía su propia ropa, toda la gente. Eso fue cambiando a partir de la Segunda Guerra Mundial, explotó y la gente tuvo una enorme cantidad de tiempo para sí misma, para hacer lo que quiera, para hacer cosas improductivas, para divertirse. Son interesantes estas charlas que están acá. Yo les voy a mandar también por impreso para que vean qué es esto del excedente cognitivo. Es un excedente que se dedica a divertirse y centralmente a jugar. Todas las investigaciones que hay contemporáneas que a mí me apasionan, del Instituto Max Planck y de otras instituciones que estudian el cómo son nuestros parientes los animales, ayudan mucho a entender cómo somos los seres humanos. Todos jugamos. A todos los animalitos les encanta jugar. Hay teorías que lo hacen para entrenarse cuando sean adultos, lo que sea. Pero usted ve cachorritos de perro o de caimán o de lo que fuere, y más ahora que se ha ido investigando cómo mismos son los animales, todos juegan, todos se divierten. Y los niños también se divierten. ¿Qué pasa con ellos? Que tienen un tiempo que no está dedicado simplemente a conseguir alimento, ropa y casa, sino que quieren jugar. Estadísticamente se han hecho muchos estudios ahora y los seres humanos están pasando actualmente alrededor de 3.000 millones de horas por semana jugando en las computadoras y en los celulares. 3.000 millones de horas. Shirkis dice, bueno, comparemos eso con cuántas horas dedican a leer temas políticos. No llegan a 1.000. La gente ve un promedio de 20, pues este es un dato ya más antiguo, un promedio de 20 horas de televisión a la semana, el equivalente de un trabajo a medio tiempo, pero la televisión está siendo reemplazada por medios interactivos. En la George Washington University, en las residencias ya no hay televisión. Por los jóvenes tampoco quieren ver televisión, les sobra. En su computadora ven a ratos algo de televisión, pero la computadora y el celular se han convertido en el elemento que conecta a la persona con la realidad. Entonces no hay que extrañarse que cuando planeamos una campaña electoral sea absolutamente importante comprender el mundo virtual, que es más importante que el mundo físico. Para la gente es más real el mundo virtual que el físico. Ya con todas las estadísticas que suelen hacer en Estados Unidos, uno ve que la gente ve su celular decenas de veces por día, a veces cientos de veces por día. Y esto le cambió nuestro cerebro radicalmente.
Nuestro cerebro ahora es interactivo y la crisis que tienen los periódicos, los canales de televisión, las radios, es enorme por eso. En el grupo Perfil en el que yo escribo y en el que colaboro en Argentina, de distintas maneras, lo que se ha hecho es un gran pool de medios en que esté el periódico, la revista Noticias, canales de televisión, radios y toda una enorme cantidad de plataformas de Internet. Porque ahora, si usted hace un buen programa de televisión y no tiene la forma de salir al YouTube o instalarse en distintas plataformas con pedazos de su programa no valió. No digo que esto me guste o no me guste. Lo que digo es que esta es la realidad y si usted quiere comunicarse con los electores, tiene que estudiar a fondo el tema de las redes, que es algo bastante complicado. Los consumidores ahora participan activamente en todo, quieren debatir sobre qué deben hacer los programas de televisión, comparten videoclips, hacen mezclas y lo que se ha encontrado con todos estos estudios psicológicos es que el usuario ama hacer cosas, crear cosas, no solamente ver, pero también hacer, con el celular tenemos la posibilidad de filmar lo que queremos, de producir videos, etcétera. La gente hace eso y vamos a ver ejemplos de eso. Tal vez académicamente la campaña más interesante que nosotros tuvimos en los últimos años fue la de Guillermo Lazo, en la que el instrumento fue el meme drop. Gente jugando con memes, simplemente. Y vamos a estudiar hoy día la campaña de Lázaro, vamos a ver completa porque es apasionante. En esa campaña pasamos de 19% a 52% en 2 meses. No había ninguna posibilidad de ganar la campaña y ganamos la presidencia. Y la condición fue, vamos a ver hoy en detalle eso. Dijimos, Guillermo, olvídate de todo lo que hiciste en la primera vuelta. No necesitamos ningún planteamiento ideológico, no necesitamos que tú defiendas el capitalismo frente al comunismo, ni que hables de nada serio. Vamos a ver esta campaña porque me parece interesante que ustedes vean en la práctica. Queremos un Guillermo Lazo que asome riendo con la gente. Ahora, ¿qué gente? Ahí está el quid, porque todo esto no es tan bobo como parece. Hay investigaciones que a usted le permiten saber que es posible que su candidato tenga votación, por ejemplo, en la zona indígena. En Ecuador hay algunas provincias que tienen una importante población indígena. Y en esto no hay que tener prejuicios. En esta campaña que terminó ahorita, y lo vamos a ver en detalle, la dirección indígena de la Confederación de Organizaciones Indígenas apoyó a la candidata correísta. Dijo que no podían ir con un capitalista como Noboa, que es un reaccionario, etc. En todas las provincias con población indígena, Noboa sacó más del 70% de la población. Los indígenas votaron solo por Noboa. Entonces, no hay que tener el prejuicio de que porque la dirección indígena tiene una ideología mariateguista, los indígenas son así. No. Yo he tenido el privilegio de tratar mucho con indígenas. Mi padre tuvo propiedades en el Oriente, traté con indígenas de selva, con indígenas de altura. Son otros mundos. Son gentes que tienen su lógica, que no tiene nada que ver ni con el marxismo, ni con la democracia, ni con las ideas de los occidentales. Tienen sus intereses propios, sus formas de ver el mundo propias, y si usted les entiende, no le importa que los dirigentes sean marxistas. Usted tiene que entender la vida cotidiana del indígena y conectarse con él. Vamos a ver también hoy día, porque me pareció interesante ver esto en concreto, que compartir con ellos, integrarles a la campaña, que ellos también produzcan sus videoclips. Todos los indígenas también tienen celular, todos. Pero ¿y por qué no puede un indígena producir un video para la campaña? Que produzca. ¿Y por qué no hacer un mensaje en quichua para que muchos de ellos no hablan quichua porque es un idioma que está en extinción? Pero el hacer un mensaje en quichua es darles un abrazo, decirle, vos me importas,
eres una persona importante para mí y por eso hago un mensaje en el idioma que tal vez ni hables, pero hablaban tus ancestros. Eso gratifica mucho a la persona. La persona quiere ser gratificada, quiere ser abrazada. Actualmente en la sociedad de la Internet es más importante abrazarle al otro que darle la bolsita. Perdón, no sé qué pasó, pero la red se desconectó. Ahora se escucha. Muy bien. Entonces, decíamos, vemos la importancia del juego tanto con esta autora como con Brown, que tiene este libro A jugar, la forma más efectiva de desarrollar el cerebro, enriquecer la imaginación y alegrar el alma. Este libro de Brown es interesante porque dice que el juego es tan esencial en nuestra especie que encontró, es un investigador profundo y serio, que los asesinos en serie todos tenían una severa falta de juego en su niñez. Los asesinos en serie no juegan, no han jugado, no han tenido esa posibilidad de acercarse al mundo de esa manera. El juego anula las pulsiones caníbales de comer a otros que tenemos a veces los seres humanos. Y Brown dice, si usted tiene un mal día en que se siente muy deprimido, muy mal, intente jugar, saltar, bailar, hacer movimientos alegres. No porque quiere ir a la verdulería, no, porque quiere jugar. Y se va a sentir mejor. Porque así somos los seres humanos. Cuando jugamos nos sentimos mejor. El juego social además lleva la pertenencia y esto es central en la campaña.
Si usted quiere que los electores se sientan parte del proyecto de la campaña, haga juegos para que jugando entre ellos sienten que son parte de un todo en el que están contentos, en que se divierten. Esto es totalmente distinto a lo que hacían las campañas electorales hasta hace unos años, en que había que ser muy serios, en que había que ser muy solemnes, en que había que dar discursos. No, veamos cómo jugamos. Inmediatamente vamos a ver en esta campaña que terminó el domingo cómo se empleó esto. No es, porque lo que más interesante es que podamos ver en la práctica estas teorías cómo funcionan. Brown dice que lo opuesto al juego no es el trabajo, porque algunos, con mentalidad antigua, dicen, en vez de jugar, la gente debe trabajar. No, no, la gente, si no juega, se deprime, se inmoviliza, no es que trabaja. El juego hay que incorporarlo porque los seres humanos estamos programados para jugar. Lo que pasa es que nos hacemos serios y perdemos la capacidad lúdica. Carl Sagan, el difusor de la ciencia tan espectacular, decía siempre eso. Usted puede hacer preguntas profundas sobre el cosmos si tiene la mente de un niño de 5 años y tiene la libertad para preguntar las cosas que pregunta un niño de 5 años. Así puede ser usted un gran astrónomo. Si no, ya se complicó, va a creer que existen cosas que ya están determinadas y no va a poder investigar. Hay que conservar las entusiasmos del niño en la adultez. Esto se conecta totalmente con el cómo terminamos siendo gracias a las redes sociales. Somos criaturas sociales, no somos individuos. Estamos insertos en redes humanas y nuestro sentido común surge de los grupos que nos rodean. Yo tuve la suerte de chiquito, porque mi padre tuvo, enseguida no había visto que estaba levantando la mano, Elías, enseguida te doy la palabra. Pero mi padre era un hombre muy rico y tuvo propiedades en sitios muy distintos del país, en la Amazonía, por ejemplo. Yo estuve cuando niño, muchas veces, con niños indígenas de lo que los blancos llamaban jíbaro. Jíbaro es una palabra despectiva muy grave, significa perro salvaje. Y obviamente ellos se enojan cuando usted les dice jíbaros. Ellos se llaman shuaras en su idioma. Yo compartí con niños shuaras mi infancia, cazábamos, pescábamos, íbamos a la selva, porque mi padre tenía 2 enormes haciendas en la Amazonía. Cuando yo contaba en la escuela aquí en Quito que pasaba épocas con los jíbaros, decían, pero qué bruto, te van a cortar la cabeza, te van a reducir la cabeza, que era la razón por la que los jíbaros eran conocidos. Y no, realmente era gente muy dulce y muy agradable. Sí, con ciertas normas, a veces cortaban cabezas y a veces las reducían. En la hacienda de mi padre había 9 cabezas de lo que se llama tzanza, cabezas reducidas. 8 de indígenas y una de un misionero norteamericano que había ido ahí a predicar el evangelismo y quedó colgado en la ventana de la casa de mi papá. A mí me parecía muy normal cuando era niño. Cuando uno se hace viejo dice que bruto, ¿no? Tenía 9 cabezas de seres humanos como adorno. Pero era lo normal. Pero no es que los jíbaros mataban al que asomaba. Una de las normas que me acuerdo, si mataban a una persona, le atacaban y mataban, sus hermanos estaban habilitados para hacerle sansa al que le mató, al asesino. Ese era un caso en que sí era legal, digamos. Mataron a su hermano, usted puede hacerle sansa al asesino. Viene alguien a predicar algo contra la religión de ellos. Ellos veneraban al volcán Shanghái, que está en la selva. Y claro, vienen a hablar contra Dios. El gringo que era evangelista terminó en la ventana de mi papá, porque viene a hablar contra Dios. Pero eso era lógico porque vivimos, nos parece normal el entorno en el que nos criamos. Después mi vida me llevó a vivir un tiempo en Sri Lanka, a conocer varios países de África, de Asia,
y me di cuenta cómo en cada lado es tan distinto el mundo. O sea, en todos los países islámicos, comer crustáceos es algo imposible, es pecado, es malísimo. Ellos creen además que es venenoso y que es un asco. Comerse un camarón, un pulpo. Solamente se pueden comer animales del agua que tengan escamas y tengan aletas. Si no, no los puede comer. Yo nací en Ecuador, en donde están los mejores langostinos del mundo. Me parece una locura. Perdón. Elías, querías preguntar algo. Sí, ¿me escucha? Sí. Ah, bien, bueno, buenas tardes. Perdón, pero quería ver si antes del corte justo estaba súper interesante lo que estaba relatando sobre los indígenas en la altura, la diferencia, el idioma que ya estaba extinto, participar a ese tipo de poblaciones. Se cortó y seguimos con lo del libro, pero perdón, ¿se podría redondear porque era muy interesante? Disculpa y gracias. No, perfecto. Al hablar de la elección actual, vamos a hablar de eso, porque aunque la dirección indígena de la CONAIE apoyó al candidato correísta, como les decía, los indígenas votaron casi unánimemente por Noboa. Son indígenas de altura la mayoría, hay pocos indígenas amazónicos, Shuar, pero ellos tienen sus propias visiones del mundo. Mi padre también tuvo propiedades en altura, entonces traté mucho con indígenas de altura. Puedo entender aceptablemente si dos personas hablan en quichua y conozco el sentido de muchas ideas quichuas y también de mitos, porque así como nosotros tenemos mitos, como la inflación y cosas por el estilo, los indígenas tenían sus mitos y yo los compartí. Cuando yo era chiquito, en la hacienda de mi padre íbamos con los indígenas cuando había luna negra, cuando desaparecía la luna del cielo, a ver a la caja ronca, que era un fantasma que vivía en la quebrada y de noche, cuando era luna tierna y eran las 12 de la noche, salía a dar golpes. Y yo le he oído la caja ronca. Yo he estado en la quebrada y he oído tum, 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 tum. Existía la caja ronca. Cuando llegó la electricidad desapareció, yo no sé por qué, pero cuando era chiquito yo estuve con la caja ronca. Y también varias veces me topé con los huaycacique. El huaycacique es un ser del otro mundo que parece un niño, llora en la espesura cuando usted va caminando por la selva o por la vegetación. Hay un niño que llora. Yo he oído al huaycacique. Personalmente lo he oído. Hay que tener cuidado porque hay 9 de cada 10 huaycaciques son malos y si usted le toma, le va a morder. Uno es bueno y se convierte en un pedazo de oro. Yo preferí no correr el riesgo. He oído al huaycacique, nunca le tomé la cosa, pero he caminado con indígenas oyendo huaycaciques. O sea, la realidad es como a uno le enseñan que es. No existe una realidad objetiva total. Ahora, para conseguir el voto indígena no hay ninguna razón por la cual, y en esto he tenido una gran polémica también cuando estuve entrevistado por CNN el domingo de la noche, un sociólogo decía es que los indígenas son de izquierda. ¿Y por qué son de izquierda? ¿Qué tiene que ver el Guaycacique con Marx? Eh, no, tienen una cultura, tienen una identidad muy fuerte. Les molesta enormemente que los mestizos les desprecien. Y cuando ven un mestizo que les acepta, que juega con ellos, que come sus cosas. Hay un escarabajo que se llama katzo, que cuando es blanco se puede comer, según los indígenas, según los blancos no. Bueno, yo he comido muchas veces catzos. Se saca las patitas, las alas, se les fríe con tostado, con maíz tostado. Y es muy rico además. Mi madre siempre me decía cuando era chico, cuidado comas comidas de indios. Ya te has de ir a comer catzos. No, mamá, ¿cómo va a creer? Jamás. Me encantaba. Pero me llevaba yo muy bien por eso, porque veían que compartía su comida. Además era muy agradable. Pero entre que yo comparta su comida y por eso me lleve bien, a decirles lean Marx, cuando además en ese tiempo la mayoría eran analfabetos,
No tiene nada que ver. Hay que tomar en cuenta que estos seres humanos que somos, queremos caer bien a nuestro entorno. El indígena quiere caer bien a su entorno indígena. Y el joven que vive en la matanza quiere caer bien a las personas de la matanza. Y el de Recoleta a los de Recoleta. El del barrio rico al de la gente. Y por eso, cuando hay un candidato que procede de un barrio muy pobre y tiene formas adquiridas del barrio rico, no tiene votos. Porque hay un tema de identidades. A la gente le quiere caer bien a su entorno, no quiere aislarse y quiere votar por los que se le parecen. En esto, también cuando usted manda un mensaje, ¿por qué un joven de un barrio pobre, que puede ser el suburbio de Guayaquil en Ecuador, o la zona del altiplano, cerca del Tiahuanaco en Bolivia, o La Matanza en Argentina, debe tener el mismo sentido del gusto que el publicista del barrio rico? No, hay que aprender de ellos. ¿Qué es lo que les gusta? Y expresarse con cosas que les gustan a ellos. ¿A quiénes? A los targets. Para eso es que hablamos antes de los targets. ¿Se acuerdan los votos duros, posibles, etcétera? ¿Dónde están sus posibles? Están en la matanza, allá. Entonces, no se asome con una forma de comunicación sofisticada. Finalmente, Gladwell, cualquier libro que vean de Gladwell es siempre aconsejable, es un tipo espectacular. Tiene el libro David y Goliat, que explica gran parte de lo que ocurre en el mundo. Penland, del MIT, dicen finalmente las relaciones personales son las que importan. Ojo, en el mundo del Internet las relaciones personales son también con los amigos de la red. Pero es lo que importa. Usted va a votar por aquel que es recomendado por el cura, por el doctor, por el profesor, como era antes. No. Actualmente la gente vota por aquel que cae bien a su entorno. Por eso las técnicas de comunicación, ya vamos a ver un poco en la práctica, estudian el entorno para mandar mensajes que sean coherentes con ese entorno. Que no sea un mensaje por el cual la persona que lo recibe tenga que pelear con sus parientes por eso. No, algo que les gusta también a los parientes. Y Pentland, que es un autor extraordinario, dice que el mejor mensajero es el conocido. Yo trabajo en varios países al mismo tiempo, estoy en contacto con muchas campañas, me llegan a mis correos cantidades siderales de mensajes, de propagandas de Bolivia, de Ecuador, de Argentina. Todos van al basurero antes de ser vistos porque me llega, no deje de votar usted por Rodríguez Larreta. Fuera, a mí qué importa. Pero si me llega un mensaje de un amigo, lo abro, veo qué pasa. Nos Penguin dice, esto es central. Y entonces, para que el mensaje se haga viral, usted lo que tiene que armar es una red de personas que envíen mensajes a sus amigos, no a desconocidos. Ese mensaje que mando 1 millón de copias a todos los bolivianos que se pueda, 990,000 van a terminar en la basura. En cambio, si usted logra, y para esto está la física social, que es esta ciencia que inventó Penland, que lo que ve es cómo son esas redes individuales en cada plataforma, porque es distinto en Instagram de lo que es en YouTube, etc. Ve las redes y dependiendo de cómo es la estructura de esas redes, lo que intenta es que se activen las personas y manden a sus amigos los mensajes. Este tema de la física social está en un libro que se llama así mismo Física Social, de Alex Penland, que es extremadamente útil para trabajar en este momento de la historia en que las redes se han convertido en algo tan importante.
Esto sirve igual para una empresa, para una ciudad, para una campaña electoral, para todo. Las empresas, si usan bien esto, pueden hacer muchísimo dinero. Yo he estado con varios empresarios y les he dicho, necesitas que tu supermercado converse con los clientes. Que tú les mandes un mensaje y que ellos puedan responder, ¿sabes qué? No me gusta que tú vendas esta salsa de tomate. Y sientan que les doy. No necesariamente haces lo que dicen, pero que sientan que les doy. Eso va a incrementar tus ganancias de una manera descomunal. La gente actual está para ser tomada en cuenta. Veamos estas elecciones presidenciales que acaban de pasar en Ecuador, que me parece que les va a interesar a ustedes. Ha habido 3 elecciones en los últimos años, la del 21, la del 23, la del 25, en que se eligieron presidentes y perdió el correísmo. Doctor, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta del tema Y anterior claro, que estaba hablando? Mi claro. nombre es Pablo, buenas noches. Usted eh, habla de los targets y de la división de los targets tradicionales y quería preguntarle si usted en el diseño de sus campañas en las que trabaja utiliza micro targets y cómo los determina. Si los hace por estudio de inteligencia artificial con análisis de base de datos, de temas que no son muy populares o comúnmente tratados, ¿sí? Si crea grupos de comunidad muy específicos, digamos, no, reducidos, pero que serán no relevantes en los términos tradicionales de lo que es un target. No se llega a ese nivel de detalle que sería Muchas fabuloso gracias. no, está bien, en las campañas electorales, porque necesariamente trata con millones de personas. El caso ecuatoriano son 10 millones de electores y es más difícil agudizar tanto, enfocar tanto el mensaje. Pero sí se llega a ciertos niveles que vamos a ver en la charla después de un momento, porque vamos a ver en la práctica qué ha pasado en estas elecciones y ahí usted va a ver cómo se llega. Diría 2 cosas ahí. ¿Cómo se llega no con un elemento? Porque algo típico de los especialistas en campañas electorales es decir, ¿qué es lo que explicó el triunfo de Noboa? Y no hay un algo que explicó. Es un conjunto de detallitos. Por eso pierde Luisa, porque tenía una campaña millonaria. Si tenía la mitad de plata, podía competir mejor. Pero tenía usted cantidades de mensajes de el cambio viene con una mujer, las mujeres, Luisa suave y de tal. Y al mismo tiempo spots en que ella asomaba violentamente, gritando, insultando a los otros. Y al mismo tiempo una campaña sucia, descomunal contra Noboa. No, defínase. ¿Quiere usted, como hicimos en 2 casos claros, Marina Silva en Brasil, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Una mujer, es eso, una mujer femenina, que no por eso es menos firme. Las mujeres normalmente son más firmes que los hombres, pero la mujer tiene que ser femenina, porque si es que es masculina, pierde el encanto. O sea, ¿para qué tiene candidata si va a actuar como hombre? Pero eso significa en todos los detalles cuidar el tema. Significa que ella no va a pegar una bofetada a un periodista, porque se supone, en el caso de Marina en Brasil y de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, siempre hablaron que eran madres, que tenían hijos y que amaban a sus hijos. Y cuando una mujer dice eso, vale más que cuando lo decimos los hombres porque en nosotros no es muy creíble. Dice, quiere mucho a sus hijos, seguro. Se rinde a tomar los tragos cuando quiere. Y en la mujer sí le creen. O sea, la mujer tiene áreas en las... La mujer, en principio, hay un prejuicio por el cual la mujer es honesta y el hombre es deshonesto. Si habla usted de corrupción, mujer es difícil. Hombre seguro, todo hombre es corrupto. Valdemar, querías preguntar algo. Sí, Valdemar. profesor. Sí. Bueno, en Bolivia, como usted
sabe, es un país de composición identitaria poderosa en lo que es los indígenas, especialmente en la zona occidental. Y claro, la migración está haciendo que también se muevan para el oriente. ¿Cuánto cree que usted influye que un candidato sea indígena, independientemente del mensaje, a ese elector indígena? El caso clave de Evo y bueno, varios candidatos que en varias gobernaciones y alcaldías, por el hecho de ser indígenas, traccionaban muy bien, además de ser candidatos masistas, ¿no? Sin duda. La identidad tracciona mucho. O sea, eh, definitivamente, aunque sea desagradable, si usted pone a un afroamericano de candidato en Argentina, va a tener poco éxito. Si usted pone a un indígena en una zona indígena, tienden a votar más bien por el indígena que por un mestizo, a menos que el mestizo sepa mandar un mensaje incluyente. Si ese mestizo además ataca a los indígenas, se va a hacer pelota. Tiene que ser alguien que incluya. O como en el caso de Bolivia, han habido otros casos, el de Fujimori en Perú, por ejemplo, es a veces mejor ser extranjero que nacional, porque si usted es del oriente boliviano, los otros bolivianos saben por su tonada, por su forma de ser, este es de Santa Cruz. Si es del noroccidente, también. Si es del suroccidente, también. Si es coreano, como algún personaje es en Bolivia, resulta que al ser coreano no es ni del occidente, ni del oriente, ni de nada. Y eso, bien utilizado, puede ser muy útil. En el caso del presidente Fujimori, usó mucho eso. Él era un japonés, habiendo en Perú también una diferencia enorme entre los peruanos de la costa y los peruanos de la montaña, que tienen una diferencia enorme, como es en Ecuador. En Ecuador ni siquiera hablamos del mismo castellano, la gente de la altura y la gente del mar. Ellos hablan como panameños, yo hablo como mexicano. Comemos distinto, nos vestimos distinto. En todos los países hay fuertes diferencias regionales que llevan a identidades y las identidades son poderosas. Un problema en Bolivia es el analizar bien eso para que el candidato sea abierto. Ahora, en encuestas hechas en Bolivia los últimos 2 meses, hemos preguntado explícitamente, ¿a usted le importa si el candidato es indígena, mestizo, blanco o no? Y dicen que no alrededor de un 70% de bolivianos. Le doy ese dato de encuestas de hace 2 meses. Andrés, no, perdón, Silvia estaba primero. Sí, Jaime, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Cuando vos hablaste hoy de la red de amigos para mandar en la campaña, para que hacer una red para que le manden a su amigo, es comparable con el grupo de pertenencia, ¿no? O sea, a personas que más o menos piensan iguales, como hemos hablado alguna vez, se van comunicando y impacta más la campaña. ¿Podría ser así? No, este es otro elemento de las redes de amigos. Ajá, Es un elemento que tiene que ver con la confianza para que abran tu mensaje. confianza. Porque lo que pasa es que si llega un mensaje de la campaña de Pedrito, yo personalmente no lo abro nunca. Llega el Perfecto. mensaje de campaña al diablo. Si llega un mensaje de una persona al que estimo, digo, algo estará pasando, abro y veo. Entonces lo que Pentland dice es, hay que armar redes de personas que envíen a sus conocidos, a sus amigos, a sus parientes los mensajes para que estos sean abiertos. Andrés. Ah, perfecto. Y Gracias. dos cositas, Jaime. Una, también tiene mucho que ver el contexto de las leyes electorales de cada país. En este caso, yo soy de Rosario, de Santa Fe, y nosotros tenemos boleta única. Y los consejos municipales, por ejemplo, las dos principales ciudades, que es Rosario y la ciudad de Santa Fe, se llenó de periodistas. O sea, la gente vota a la gente conocida, a la cara que ve en la televisión, que ve en el noticiero. Y bueno, la relevancia que tiene la boleta única, la gente vota la carita y marca al periodista.
Y por otro lado, te quería felicitar por la elección que ganaste hace poco en Ecuador, así que bueno, felicitaciones, bueno, mía y creo que también de todos los alumnos que estamos acá. Felicitaciones. Muchas gracias. Lo del conocimiento es relativo porque algo que ha pasado en la última época es que personas altamente desconocidas han tenido un éxito enorme. Y la boleta única, que llamamos así en Argentina, se usa en todo lado. O sea, solo en Argentina hay la boleta antigua que había. Boleta única tenemos acá, está en México, en Perú, en todo lado. Pero en Perú tuvo un gran éxito Pedro Castillo, que era un personaje desconocido. Y en Argentina tuvo un enorme éxito Milei. Y si analizamos algún rato cómo fue la historia del PRO exitoso hasta 2019, verán que siempre tuvimos como candidatos personas casi desconocidas. Ni María Eugenia Vidal, ni de Narváez, ni el propio Macri habían sido ministros, vicepresidentes, jefes de un partido, nada. El que más se había aproximado a eso era Rodríguez Larreta, que fue subsecretario de Palito Ortega. Pero tampoco fue un político importante. Casi la metodología para escoger candidatos fue siempre: escojamos a alguien que sea una cara nueva, en lo posible mujer, que signifique una renovación. Diego. Sí, buenas noches. Me quedé pensando un poco lo que comentaba respecto a las redes sociales. La semana pasada estuve con algunos candidatos a legisladores de Cava y el discurso era muy opuesto, ¿no? Burlándose de TikTok, burlándose de ciertas redes sociales, que el político no tiene que entrar ahí, decían, ¿no? ¿Desde qué lado es su mirada respecto a ese tipo de redes sociales? Si el político es verdad que no tiene que entrar, o con más razón es donde más tiempo la gente pasa. No, tiene que entrar. Tiene que ir a donde está la gente. ¿Para qué hace usted campaña en donde no está la gente? Ahora, tiene que ser consciente de que hay una palabra que es la clave del éxito electoral: respeto. Si usted entra a una red en que la gente se está divirtiendo a dar un discurso diciendo Argentina saldrá adelante porque las fuerzas del cielo, queda de idiota. ¿No? El caso extremo de esto fue la participación de Francisco de Narváez en el programa de Tinelli en el 2009. Tinelli hacía un programa cómico. Nosotros estuvimos en esa campaña con Francisco y el gobierno adelantó las elecciones. Una campaña, lo vamos a ver enseguida, tiene 3 etapas: presentación del candidato, temas y petición de voto. Nosotros habíamos programado tener 6 meses de presentación de candidato porque de Narváez no lo conocía a nadie. El gobierno adelantó las elecciones 7 meses y nos quedamos sin el tiempo para presentarlo. Me acuerdo reunidos en la casa de Francisco, con Santiago Nieto, con Rodrigo Lugones, creo que también estuvo Santi Caputo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque se trata de hacerte conocer en 15 días, en 3 semanas. Una posibilidad: lanzate en paracaídas en el Obelisco. Porque si haces eso, todos los periódicos, todo el mundo va a decir: un chiflado se lanzó en el Obelisco. ¿Quién es? Francisco de Narváez. ¿Y qué es? Anda de candidato a diputado en la provincia. Era muy difícil. La otra lista estaba encabezada por Néstor Kirchner, el segundo era Scioli y el tercero era Massa. Y Francisco, lo que decir, es dueño de un supermercado, no tenía otro currículum. Entonces, había que darle a conocer de alguna manera espectacular. Él estaba dispuesto a lanzarse por el paracaídas. Digo, no hay problema, Francisco es un hombre fuerte y recio. Pero lo otro fue lo de Tinelli. Tinelli tenía un doble que imitaba a Francisco de Narváez, se disfrazaba de Francisco de Narváez. Nosotros habíamos iniciado esa campaña con un spot que decía: 'Votame, votate', diciendo: si votas por mí,
te estás votando por ti mismo. Y el cómico este de Tinelli decía alicate, para fastidiar. Esto a Francisco le sacaba de quicio. Es el colmo, estos tipos se están burlando. Sí, así es la política. Dijimos, bueno, ¿y por qué no vas al programa este que te está invitando? Al principio dijo, no, ni pensar, yo no voy a esa cosa jamás. No, anda. Bueno, ¿y qué hago? Un comprimido, un soundbite de mi propuesta. No, si vas a un programa cómico, tienes que ir de cómico, aunque seas candidato. Discutimos en detalle eso. Francisco es una persona con una plasticidad descomunal. Él siempre dice que no, pero estoy seguro que él estudió teatro. Yo estudié teatro, yo fui actor de teatro de joven. Y bueno, fue de cómico. Fue a bailar con el cómico ahí. Porque si usted va al programa de Tinelli a dar un manifiesto ideológico, queda de idiota. Así como si baila con Morales Solá. No puede ir a bailar ahí. Y hay que respetar a los televidentes que están tratando de ver algo y comunicarse en la onda en la que andan. Entonces, hay que saber hacerlo. De los 16 candidatos que hubo en Ecuador en esta elección, 10 hicieron las idioteces más grandes que ustedes puedan creer. Tocaron el tambor, se treparon a la lámpara, bailaron como locos y no sacaron ni 1%. No es cuestión de hacer cualquier idiotez, es cuestión de pensar bien a este candidato que le sugerimos que haga, porque eso es lo que quieren ver las gentes que están en nuestros targets de votantes posibles. Bien, les cuento el chisme de la elección actual. En las elecciones que han habido, siempre el correísmo fue muy fuerte. En la del 21, Lazo sacó 19 en la primera vuelta, el correísmo 33, era una barrida descomunal. En las del 23, Noboa sacó 23, Luisa 34. Y esta es la primera vez en que empató el correísmo con el no correísmo. Noboa sacó 44 y Luisa 44 en la primera vuelta. En la segunda vuelta, la elección de Lazo, que vamos a ver en detalle, después les resuelto pasarles toda la elección para que vean qué se hizo. Logramos pasar de 19 a 52. Arauz subió de 33 a 47. Este es uno de los mayores éxitos que hemos tenido haciendo campañas con la campaña de Narváez en la provincia de Buenos Aires, que fue descomunal por la potencia de los adversarios. Eran excelentes candidatos. Estaba Néstor Kirchner en la gloria de su desempeño. Scioli es un gran candidato, reforzaba, Massa, en fin. Andrés le derrotamos en la segunda vuelta 52 a 47. En la primera elección, Noboa sacó 52 en la segunda vuelta y 48 Luisa. En esa elección hubo una barrida total. Noboa sacó 56 y Luisa 44. Es decir, hubo 12 puntos de ventaja, cosa que era imposible de creer que suceda, porque el correísmo, al igual que el kirchnerismo en Argentina, tiene una base social muy, muy importante. ¿Qué hubo acá? En esta elección hubo el cúmulo de consultores más grande que haya visto en mi vida. Muchas personas que apoyan a Correa veían esto como una batalla decisiva. Correa es un símbolo para quienes creen en el socialismo del siglo XXI. Y físicamente hubo decenas de consultores, cerca de 100, entre argentinos, brasileños, españoles, mexicanos y ecuatorianos. Uno dice, qué bueno para Luisa. No, es un poco peligroso. Cuando usted tiene una campaña, tener una clara disciplina y una calidad. Si usted quiere que su avión no se estrelle, no mete 20 pilotos en la cabina. No, escoge el mejor piloto, pídale que él conduzca el avión, si quiere asesorarse en segundo grado con otros, pero hay un capitán del avión, hay uno. Si no, le va a pasar lo que le pasó a Luisa.
tenía por un lado una campaña hiperpositiva, una mujer buena, madre de familia. Por otro lado, una campaña brutal en contra de la hija del candidato Noboa, otra en contra de la madre del candidato Noboa, otra en contra del hermano del candidato Noboa. Cada uno de estos 100 consultores hizo su campaña y lo que es habiendo una enorme cantidad de propaganda, muchísima campaña sucia, y cuando usted 20 mensajes, 100 mensajes, en realidad se anulan. Una clave en la campaña es, en cada etapa, presentación, temas, petición de voto, tener dos temas, dos líneas. Si usted tiene 3, ya es mucho. Si tiene, como tuvo Luisa, 80 temas, nadie entiende nada, porque la gente va a quedarse con un mensaje en la medida en que usted muchas veces diga lo mismo. En la vieja etapa en que había televisión, se decía que un spot no hace impacto en la mente del elector si no es visto por lo menos 8 veces. Y ahora con Internet hay que hacer más, porque el Internet es muy fugaz. Entonces se da un mensaje rápido y se sale, y hay que tratar de que le vean 20 veces. Si usted tiene 80 mensajes que el elector ve una vez, en realidad no queda nada en la cabeza del elector. Y lo que pretendemos profesionalmente en estas cosas es ganar las elecciones, que el elector se dé cuenta. Las encuestas son algo importante. Nada peor que publicar encuestas buenas. Es una hecatombe. Eso lo dijo ya el maestro Napolitan en 1960 cuando hizo la campaña de John F. Kennedy. Y era uno de los temas permanentes del maestro Napolitan. Es decir, si tienes una buena encuesta, quémala. En la primera vuelta, Noboa sacó menos de lo que habríamos pensado porque difundió masivamente encuestas que le favorecían, que eran legítimas. Pero cuando usted... hay 2 casos clarísimos de eso. Las PASO de Mauricio Macri en la elección presidencial y la primera vuelta de Noboa en el Ecuador. Lanzaron tanto mensaje de que iban a barrer que hay un montón de gente que dijo, oh, ya ganó, perfecto. ¿Para qué me molesto en ir a votar? Para empezar, todos los adultos mayores que no tienen obligación legal de ir, no van. Para continuar, si llueve, no va nadie. Los latinos somos amigos de los golpeados. Entonces, hay mucha gente que, si ya ganó Macri, voy a votar por el chiquito del Polo Obrero, porque pobrecito está con 3 votos, yo le doy el 4º voto. Porque si ya ganó Macri, ya no me importa. Esto fue lo más grave que le pasó a Noboa en la primera vuelta. Publicar encuestas buenas. Esto va contra la lógica de los periodistas y de los políticos que creen que hay que hacerlo porque tienen la superstición de que la gente se sube al carro vencedor. Y eso no pasa ni siquiera en la cultura sajona, que es más amiga del triunfo. Facundo, ¿quieres preguntar? Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Nada, sé que tenés un montón de experiencia en México. Yo el año pasado estuve trabajando en Colima y en Nuevo León en las campañas. Y en base a esto de las encuestas que decís, los mexicanos tienen mucho la cultura de esto de percepción de triunfo y publicar encuestas que les dan victoriosos y punteros en cuanto lugar haya, en donde puedan colocan una encuesta de esas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo transitaste en su momento? A mí me chocaba un montón realmente y tuve 1000 peleas con los estrategas de las campañas de los 2 lugares. En México tienen la devoción esta de que hay que publicar la encuesta que vale. Y yo he tenido peleas rudas desde con Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard, que ha sido mi más frecuente contacto ahí. No es bueno porque esto está recontra comprobado. Napolitan fue la gran autoridad del mundo en consultoría política. Y ella decía eso en los 60. Decía, no, el estado al que hay que llegar el día de la elección, en lo posible, es que al elector le digas, puedo ganar, porque tampoco va a votar por ti si no tienes chance.
puedo ganar, pero necesito tu voto. Si tú votas por mí, puedo ganar. Si no votas, quién sabe. Por eso nosotros recomendamos siempre hacer una importante campaña de petición de voto al final de la campaña. En las campañas que controlamos, al final hay una petición permanente. Eh, Podemos ver algunos de esos spots en otra clase, pero la gente, si el candidato le dice, he hecho lo posible, puedo ganar, pero necesito tu voto. Por favor, vota por mí. Esto del por favor me ha costado unas peleas. La una con Macri en 2005, cuando Santiago le dijo, tenemos que hacer un spot en el que vos pidas, por favor, vota por mí. No, dijo, eso ni pensar. ¿Y por qué tengo que pedirle por favor? Y porque el elector se siente importante. Y está bien. No. Tuve una pelea un día entero para lograr que diga por favor. Y con Daniel no lo logramos simplemente. No pidió el voto. Creo que con eso perdimos 3 puntos. Hemos medido más o menos el efecto del por favor. La gente, y más en la sociedad del Internet, que es una sociedad horizontal, quiere que le trates bien. Es más importante tratarle bien que lo que le dices. El cómo le tratas es importante. Entonces, hay que pedir el voto, hay que ser modestos, porque está bien. En la antigüedad no era así. No era pensable que el general Perón pida por favor el voto, porque quedaba mal además. Era un genio que cuanto valés, pero en la sociedad contemporánea sí. Como digo, entonces lo importante es llegar siempre con esa sensación. Puedo ganar, pero necesito tu voto. Por favor, vota por mí. Eso es lo ideal. En esta etapa, después de la pandemia y la generalización del uso del Internet, hay algunas cosas que se reproducen en varios países. En Ecuador hubo 16 candidatos presidenciales. En Perú por el momento hay 40. En Bolivia no sé cuántos terminen habiendo porque tampoco se une la oposición, tampoco se une el MAS. De momento hay 3 posibles candidatos del evismo, el propio Evo, el presidente actual, Andrónico. En Argentina yo creo que lo más probable es que la siguiente elección, no necesariamente a esta de ahorita, pero también a la siguiente haya varios candidatos, porque es la tendencia general en toda América Latina, la dispersarse. Pero al mismo tiempo que hay dispersión, hay polarización en la pospandemia. La sociedad de la Internet es una sociedad de fanáticos. Todos nos fanatizamos fácilmente. Los algoritmos, como decía Silvia, nos conectan con gente semejante y entonces llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos la verdad y los otros son unos idiotas, ladrones o lo que fuere. Y ese es un hecho que se da en nuestra mente. Ya volveremos en otra clase sobre el tema, porque los cambios operados en nuestra cabeza son enormes. No somos los mismos seres humanos de hace 10 años. Definitivamente somos otros seres humanos. Y reaccionamos de maneras complicadas. En todo caso, con esta enorme cantidad de consultores, con esta enorme cantidad de propaganda, hay cosas prácticas. Nosotros hemos dicho siempre en los libros que hemos escrito, en los cursos, que las campañas sucias finalmente no sirven. A todo político le encanta hacer campaña sucia. Y dicen, no, pues que vos dices eso por pose. No tengo ninguna pose. Soy académico. Hace muchos años decidí no ser candidato a nada. De pibe sí fui. Fui presidente de la Federación de Centros Universitarios, presidente de los estudiantes de Derecho, presidente de los estudiantes de Filosofía. Pero después de mi experiencia en Argentina, quedé escamado de la política y dije, no me meto en política nunca más. Y no hago política, no me importa a mí que me quieran, no me quieran, porque no estoy interesado en estudiar mi agrado y desagrado. Sino que, no digo
por quedar bien, sino que en realidad las campañas sucias no sirven. Si Luisa no hacía campaña sucia, habría sido más difícil ganarle. Pero cuando ya usted ve, hacen spots contra una niña de 6 años, que es hija de Novoa. ¿Cómo es posible que la hija le esté apoyando al padre? Esta tiene que ser una prostituta. Uno se enoja. Dice, ¿quién también será la niña? Pero no está bien que le insulte. El hermano y la mamá. Y no. Al final la gente, al mismo tiempo que le gustan líderes disruptivos como Milei, no quiere tanta sociedad tampoco. Y hay un punto muy importante que en esta ocasión también ratificamos. El humor es absolutamente central en la campaña. Milei ganó porque era enormemente divertido. Uno le veía cantando, fingiendo voz de león, agitando sus pelos como loco, entrando a los escenarios dando saltos como conejo. Bueno, genial. Es un candidato simpático. Trump llegando en el basurero, vestido de recolector de basura, friendo papas en el McDonald's y haciendo ese meme drop tan bueno que hizo sobre que los haitianos se comían gatos y perros. Era divertido. Ese aluvión de chistes que se hicieron sobre los gatos y los perros era provocado por la campaña, en buena parte la campaña republicana, y también de gente que le parece simpático. Dice, genial es esto. Hay que reírse de los gatos y de los perros y de los dedos que se comen gatos y perros. Perfecto. Entonces, hay una avalancha de cosas. Noboa en el debate, lo más interesante que hizo fue sacar un tema. En chats que tenía la candidata con Correa y con otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, se habían puesto apodos. Entonces, Correa era arroz picante. Entonces, en los mensajes se llamaba arroz picante y era Correa. Y a ella le habían puesto la rana René. Esto nos pareció muy gracioso, rana René, además, con la cara que tenía Luisa quedaba perfecto. Entonces, en el debate, Correa, Noboa le trató siempre de rana René. No, lo que pasa es que vos eres la rana René. Ella se indignó absolutamente. No me tratas así, no voy a permitir, yo no soy ninguna rana. Bueno, ranita, no lo hago con cariño, no te enojes, ranita. Resultado, se instaló esa broma. Ahora para todo el mundo, ya se olvidaron que se llamaba Luisa, es la rana René. Hay gente disfrazadas de ranas, hay chistes de ranas como locos por todo lado por internet, pero les pareció gracioso. Ella, en cambio, intentó poner el meme drop con el que nosotros ganamos las elecciones de Lazo, cuando le dijimos a Andrés, no mientas otra vez. Eso es lo que repitió Lazo una y otra vez en el debate. Andrés, no mientas otra vez. Pero lo hacía con cariño. Eso estaba en una obra de teatro imaginaria en que le dijimos, Andrés es tu sobrino, que es medio bobo, mentiroso, pero al que tú le quieres mucho. Entonces no es Andrés el mentiroso, no. Andrés, no mientas otra vez. Diga lo que diga. Si él tiene un manifiesto de la izquierda, ay, Andrés, no mientas otra vez. Si te insulta porque eres banquero del Opus Dei, ay, Andrés, no mientas otra vez. Pero el meme drop tiene varias características, es algo muy estudiado, pero una característica central es no ser violento. Tiene que ser algo que suene un poco a broma o directamente ser una broma, como decirle René a la candidata. Ella intentó repetir ese meme que fue muy eficiente. Yo creo que el 90% del triunfo de Lazo se debió a eso, al Andrés no mientas otra vez. Y entonces, varias veces, pero varias, 10 o 20 veces durante el debate, le dijo, lo que pasa es que eres un mentiroso, eres mentiroso, eres un mentiroso. No se instala así un meme drop. Un meme drop es una broma, es un meme, no es un insulto. Si usted le insulta a otro diciéndole mentiroso, queda como el típico político de siempre que anda insultando a los otros políticos. Entonces, no se trata de hacer aparecer al otro como mentiroso, sino hacerlo bien, con un meme drop que debe tener sentido del humor,
debe tener respeto por el otro, debe ser simpático para el otro. El resultado de esta elección fue mayor de lo que se esperaba. Noboa ganó en en la mayoría de las provincias. Luisa ganó solamente en 5 provincias de las 25. Y Noboa ganó ampliamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, que tenían alcaldes de la Revolución Ciudadana. Fue un triunfo realmente abrumador, que para quienes siempre están cuestionando las encuestas, vamos a ver la encuesta del día anterior para que vean cómo pintaba la cosa. Pía. Hola Jaime, buenas noches, muchas gracias. Le quería hacer una pregunta. Ya sé que no he tenido mucho tiempo porque he estado ocupado en otras campañas, pero ¿cómo está viendo usted las campañas que se están realizando ahora en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué le parecen? ¿Le parecen que están bien? ¿Que alguna debilidad o fortaleza de algunos candidatos que usted pueda apreciar? Me gustaría saber su opinión sobre eso. Gracias. Yo respeto mucho a Mauricio Macri, es mi amigo, lo estimo mucho, pero desde que perdió la elección presidencial ha ido de cuesta abajo todo el tiempo. Y hace todo lo contrario de lo que debía decir. Para empezar, cuando reapareció con su segundo tiempo, dijo que su gobierno había sido malo. Y aunque sea cierto, un presidente no debe decir que su gobierno fue malo, porque tiene demasiada credibilidad. Para continuar, todo esto que hemos estado hablando ahorita del humor fue lo típico del PRO, los globitos, el salto del bache, etcétera, etcétera. Pero desde la derrota de la reelección presidencial se volvieron serios. Entonces, ahora se volvieron solemnes. Y bueno, desgraciadamente han perdido toda cosa en la que han emprendido, hasta la vicepresidencia del Boca. Porque ser serio es bastante malo. La gente quiere aburrirse, no quiere aburrirse, quiere jugar, quiere que le haga gracia el candidato. Y el PRO está muy anticuado. El lanzamiento que hicieron con ese amarillo intenso por todo lado es una equivocación. Ninguna campaña se parece a ninguna otra. Ese lanzamiento lo hicimos en el 2007, cuando no existía el PRO. Participamos en la de 2003, fue diputado Mauricio, y había que darle alguna personalidad a algo que no existía. Entonces tuvimos ese amarillo. Hacia el 2010, para esto hay que investigar todo el tiempo, investigar. Hacia el 2010 nos dimos cuenta de que muchos porteños se sentían excluidos por el amarillo. Sí, otra vez estos pesados del PRO asoman con su amarillo y a mí me excluyen. Yo no me siento del PRO, no me siento amarillo, aunque me cae bien Macri y me cae bien lo que están haciendo, pero yo estoy fuera. La campaña del 2011 para la reelección de Mauricio se inauguró con otra etapa totalmente distinta. En la medida en que las investigaciones decían que había muchos porteños que se sentían excluidos por el amarillo, le tiramos un montón de colores y asomaron amarillos, rojos, con azules, con todos los colores del mundo. La campaña inició con la vos sos bien, diciendo, si no eres amarillo, igual es bienvenido. Venía a trabajar con nosotros. Y campaña con lo que desechamos del 2011, porque se quedaron entusiasmados con el 2007. No, las campañas no se repiten. Lo que hacemos ahora nosotros no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 10 años. Peor con la pandemia, todo cambió de una manera radical. Hay que hacer cosas creativas, distintas. Estamos explorando cómo se hace eso. Entonces, tiene esos defectos la campaña del PRO, que es la que dominó la ciudad durante muchos años. Yo estuve muy comprometido con ellos 16 años. Disculpe, Jaime, a mí personalmente me parece como que trajeron esta idea de votar PRO de Mauricio, justamente ese PRO histórico que usted supo construir,
para mí, para compensar un poco lo que la gente puede llegar a estar pensando sobre la gestión de Jorge Macri y sobre el poco nivel de conocimiento de Silvia Lospenato. Me parece como que hay una compensación ahí en términos de estrategia de votar pro mío, yo soy Mauricio, me parece como la ciudad amarilla, como todo eso, como que tiende a intentar compensar esa debilidad, me parece, no sé cómo lo piensa Sí, usted. pero ya pasó mucho tiempo. Después tuvo la administración de Rodríguez Larreta, que fue otra administración con otra simbología, etcétera. Luego, y lo digo con pena porque sigo siendo amigo de Mauricio, Mauricio tiene mala imagen. No puede atraer todos los votantes que querría. Y eso es fácil. Si querés ver datos neutrales, mira las encuestas de la Universidad San Andrés, que no tienen que ver con ningún partido político. Y vas a ver cómo están las imágenes de la mayor parte de los políticos. No solo Mauricio, son todos. También está Massa muy caído, también Cristina, y también Cristina en la provincia. Pero no es tan fácil como simplemente que un político importante de estos diga voten por aquí y la gente vaya a votar. Entonces creo que eso les pasa a los del PRO. El haberle perseguido a Rodríguez Larreta dentro del PRO fue una tontería. Ahora Rodríguez Larreta tiene su propia lista, lo cual les divide. Y Mauricio se entregó a Patricia Bullrich, a quien respeto y estimo mucho, pero que no era del PRO. Yo siempre dije, la Pato es un ave migratoria. Está de paso por el PRO y no puede sacrificar a gente que fue tuya de siempre, como Rodríguez Larreta, que fue el binomio de Macri en 2003, por una persona que estaba de paso. La división de Marra tiene lo mismo, o sea, yo creo que Karina Milei persiguió a Marra tontamente. En mi criterio, lo he tratado, lo conozco. Marra es de los mejores cuadros que tiene la Libertad Avanza. Tipo inteligente. Pueden no gustarme sus ideas, es otro problema, pero es un tipo inteligente, habla bien. Era el candidato ideal. Ponerle a Adorni es una equivocación enorme porque están provocando un plebiscito sobre Milei. No puedes poner a tu vocero como candidato, porque entonces si pierde tu vocero, perdiste vos. Me parece equivocado. Santoro ha hecho su carrera por su lado, ha sido coherente, puede tener una votación importante, y si siguen así las cosas, no me extrañaría que Santoro llegue primero en la ciudad de Buenos Aires. Francisco, un segundito nomás porque soy diabético y me muero de sed. Voy a ver un tecito. Perdón, entonces, Francisco. Sí, saludos, profe, felicitaciones por su triunfo. Bueno, yo quería retomar el tema del meme drop. Recuerdo que en la campaña de Guillermo Lasso, al inicio de la segunda vuelta, se utilizó el tema de los zapatos rojos como meme drop. Y después del Andrés no mientas otra vez. Estos estaban separados en distancia entre el inicio de la campaña y el debate. Pero en el de Daniel Noboa, además de la rana René, también estuvo presente la beca, donde le dice, te voy a dar una beca, y se generaron muchísimos memes al respecto en contra de la candidata Luisa González. ¿Cuántos meme drops se pueden instalar en un debate? ¿Cuál es lo adecuado? No sé si se ha estudiado eso. Normalmente no más de uno o dos. El otro meme que intentamos instalar, pero el candidato no estaba tan convencido, es Luisa desdolariza. ¿Por qué? Porque las investigaciones dicen que en Ecuador más del 90% es partidario fanático de la dolarización. Y ellos ofrecieron hacer otra moneda virtual, siempre han sido contrarios a la dolarización. Y eso a la gente le pierde la cabeza, porque el dólar está asociado a su consumo, a su vida,
el dólar es lo más popular que existe en el Ecuador. Como ellos empezaron a hablar de desdolarizar, había que golpear de ahí, que era la cosa que más llega a la vida de la gente. A mí, yo nunca he usado en mis 50 años de profesión ataques personales contra el hijo, o la mujer o el tío de un candidato. Me parece eso repugnante y no da votos. Es repugnante e inútil. Ahora, hablar de la dolarización, que la gente aprecia mucho y que es una política de Estado, sí. Pero ese fue el otro meme drop que se intentó instalar, el Visa desdolariza. Ahora, la rana fue muy bien colocado porque tuvo el típico efecto del meme drop, un montón de gente matándose de la risa de la rana. Tengo una colección ahora de memes hechos por la gente con la rana que son graciosísimos. La rana suicidándose en un edificio, la rana lanzándose al agua. O sea, se hizo toda una campaña sobre la rana René que dejó a un lado a la candidata militante de la izquierda que defiende la lucha. No, es una rana. Entonces fue muy gracioso. Rodolfo. Gracias, profesor. Hoy es mi último día acá, lamentablemente. Quería hacerle una pregunta que engloba un poco, porque usted habla mucho de respeto y de mensajes positivos, pero quería saber si usted toma en cuenta, trabajo en un equipo de comunicación y soy sociólogo y realizamos estudios acerca de algo muy particular que viene con las redes sociales, que ya se ha instalado. Yo no sé si usted lo toma en sus estudios, si lo deja de lado, no sé incluso si mi pregunta es pertinente, pero las redes sociales han instalado dos cosas. Número uno, el anonimato. Acá estamos todos como compañeros con nuestros nombres y apellidos, porque estoy seguro que todos tenemos un nickname para estar en las redes sociales. Y las redes sociales han traído algo que antes no existía, que es lo que se conoce como haters, ¿no? Los odiadores. ¿Usted cree que toda esa masa comunicacional incide para el armado de una campaña? ¿Usted la toma en cuenta? ¿Es mensurable? ¿A usted le importa eso o decididamente lo deja de lado? Gracias. Desde luego lo medimos permanentemente para ver si tiene efectos. Normalmente no lo usamos porque la gente, a ver, mucha gente entra a ver ese tipo de materiales, mucha. Pero en la motivación para el voto, nosotros estamos convencidos y en la práctica hemos visto eso, que la gente quiere ilusiones, quiere mejorar. Le divierte, a ver, si estamos en un restaurante y dos comensales de la mesa contigua entran a darse de trompadas, vamos a verles porque es un espectáculo raro, pero no nos van a caer bien. Vamos a ver la pelea, sí. Y después, ojalá se vayan del restaurante porque no es a lo que vine a comer, a pasar un buen momento. La gente, de alguna manera, digamos, quiere pasar un buen momento, quiere darse un gustito, quiere vivir mejor, quiere que sus hijos estén mejor y quiere ante todo divertirse. Los actos estos de violencia, cuando son medio cómicos, como los de Milei en Argentina, como los de Trump en Estados Unidos, son divertidos, entonces uno los sigue. Daniel Noboa no es una persona con mucho sentido del humor, entonces no había cómo hacer ese tipo de chistes, un poquito. Pero sin duda hay que seguir esto que usted menciona de los odiadores, hay que ver. Pero también hay otra cosa curiosa. Un tema de estos normalmente se hace trend topic en un día y al siguiente día desaparece, es algo típico de la red. No tienen mucha consistencia ese tipo de asuntos. Pero sin duda hay que tomar en cuenta toda una campaña y hay que estudiar también eso. Aunque sabiendo que para conseguir votos usted tiene que comunicar ante todo alguna esperanza. Mónica. Hola, profe, ¿cómo le va? Me voy a ir un poco del tema, pero me quedó la duda. Usted comentó hace unas clases atrás
que estaba organizando algún congreso o algo y nos dejó con la duda y quería saber si había podido avanzar con ese tema o no. Yo ya estoy como lista, ¿vio? Yo soy bien ambicioso. Quiero hacer el posgrado más perfecto de la Tierra. Hacer una cosa de perder la cabeza. Y que no sea solamente dedicado a consultores, sino a políticos más jóvenes, no jovencitos, pero personas que ahí están circulando, que soy tan ambicioso como esto. Quisiera hacer un posgrado en el que formemos a 40 personas, de los cuales 20 sean presidentes en América Latina la próxima década. Pero profesor, acá me Entonces, tiene, soy diputada de Salta, acá estoy. perfecto, ese tipo de gente queremos. Bueno, Creo, ¿qué es lo que yo creo? Hay demasiado fanatismo actualmente y la gente se deforma. Entonces, si alguien es kirchnerista, para el otro es un imbécil, para los kirchneristas no lo es, si alguien es mileísta. ¿Qué estoy planificando con el grupo Perfil? He viajado ya para ver, por un lado, tener la mayor excelencia académica en esto, consultoría política. Convocar a algunos de los grandes autores de Estados Unidos, aunque no sean de mi universidad, gente del MIT, gente de Stanford, que lo que hemos hablado con el presidente del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, es que sea un posgrado en que pueda cada estudiante sintonizar en inglés, en castellano o en portugués, traducción simultánea, las conferencias. La idea es que sea como este curso es un experimento hacia el posgrado. Y vamos a hacer otro en julio que va a estar más centrado en ataque y defensa, cómo atacar y cómo defenderse en política. Ese posgrado va a ser parecido al de Washington, que tenía una semana presencial en Washington. Teníamos el curso por internet y una semana presencial en Washington. Este posgrado queremos que tenga una semana presencial en Buenos Aires y otra semana presencial en México, para que los latinoamericanos que están en este posgrado tengan también la posibilidad de conocer esas dos ciudades tan hermosas y tan importantes de nuestra nación. Jorge Fontevecchia está muy vinculado a Brasil y está queriendo también que haya una semana presencial en Sao Paulo, pero eso es posible. Y lo de México y de Buenos Aires, sin duda. Estamos buscando, estamos ya logrando coaligarnos con algunas universidades, una universidad muy importante de Argentina, otra muy importante de México, para hacer un posgrado totalmente libre. Tengo ya el compromiso de 7 presidentes de América Latina, de los más importantes. A mí lo que importa es que sea gente inteligente y preparada. El resto, al diablo. Gente muy de izquierda, sí. Andrés Manuel López Obrador, un tipo inteligente, preparado. Sería genial tenerle a Andrés en una clase que cuente cómo llegó a presidente de México, en otra que cuente cómo le fue siendo presidente, porque es el mismo esquema para todos los presidentes, y en otra que cuente qué es lo que él piensa que debería ser un presidente latinoamericano para que nuestra nación funcione en el futuro. Están en eso ya algunos. Iván Duque, que también fue alumno de nuestra universidad de Colombia, que es un personaje muy inteligente. No me interesa ni la izquierda ni la derecha. Duque es un tipo brillante. Bueno, que venga el profesor. ¿Lo ves, Andrés Manuel? Sí. Estoy intentando que venga Lula. Es un tipo brillante. Yo hice la campaña de Marina Silva, su actual ministra de Ambiente, pero la idea es tener ese tipo de profesores, y todos los presidentes a los que les estoy comprometiendo tienen esos 3 capítulos. Sí, entonces, ¿cómo llegó a presidente? ¿Cuál fue su experiencia como presidente y qué piensa por el futuro? Entonces es un posgrado muy ambicioso. Yo voy ahora a Buenos Aires y de ahí seguiré para Bolivia y de ahí seguramente para México, porque estoy ya comprometiendo a presidentes y demás. Este posgrado esperamos que esté funcionando el próximo año, pero queremos que sea un posgrado a todo dar. Guido. Sí, yo quería consultarle por esta comunicación de imágenes que se ve, se está viendo en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires.
si tienen, si sirven esa cantidad de fotos que yo veo en el espacio, en el PRO, que son fotos entre ellos, entre políticos. Y yo pensaba qué sentido tenía y por qué, dónde está la gente en esa foto. Y si tiene algún sentido eso, porque siento como que todos son celebridades como para andar sacándose fotos todo el tiempo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que lo apague, por favor. Nosotros. Esas fotos no sirven para nada. Fue el gran error de Rodríguez Larreta en la campaña presidencial. Una foto con un gobernador, una foto con un diputado. ¿Qué le importa a una persona que tiene su campo en Córdoba que Rodríguez Larreta se sacó una foto con el intendente de Calamuchita? No sirve para nada. Y peor si son del propio partido, no sirve para nada. Si usted hace memoria, hasta que nosotros estuvimos asesorando al PRO, nunca vio a Mauricio tomándose fotos con gobernadores. Nunca. Ni a de Narváez, ni a Horacio de ese tiempo. Porque un principio central para esta forma de consultoría es que lo que importa es la gente, no los políticos. Lo que importa es la gente. Porque yo decía, bueno, debemos tener una foto con un joven. Si veamos al presidente de la Federación de Estudiantes, no. Un joven, punto. No el presidente de la Federación de Estudiantes, no el presidente de una cámara de industriales. No. Para sumar créditos, ¿viste? Para no tener que recibir más. Por favor, que apaguen ese teléfono. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esas fotos entre políticos no sirven para nada y son excluyentes, porque yo como votante, si soy un ciudadano común, siento que entre ellos se están homenajeando, entre ellos se están tomando fotos y a mí me están dejando fuera. César. Hola, profesor, buenas tardes. Primero, Diego Ontiveros, si puede apagar el micrófono porque no escuchamos nada. Segundo, consultarle, usted hace unos minutos hablaba de las campañas del PRO en la ciudad, del Vos sos bienvenido, después vino el Juntos Venimos Bien, y también habló de los grupos de conocidos, que un poco más adelante en las campañas, yo lo relaciono con lo que fue el Defensores del Cambio, de la campaña de Esteban Bullrich, que le gana a Cristina Kirchner, donde se creaban grupos de WhatsApp, pero más tipo en los barrios, donde había un referente que juntaba 10 o 15 personas del barrio y le circulaba la información de la campaña general. ¿Usted cree que eso sigue funcionando de esa manera? Sí, eso funciona. Lo hicimos en la campaña de Esteban, que por lo demás es un gran caballero y un gran tipo, pero también en la de María Eugenia en la provincia y también en la de Mauricio todo el tiempo. O sea, estas teorías se fueron aplicando en Argentina por parte de nuestro grupo desde el 2005 en que Mauricio fue candidato a diputado hasta la presidencia. Pero siempre estuvimos desarrollando lo que llamamos la cibermilitancia. Y la cibermilitancia supone todo esto y supone una actitud activa de los electores. Cuando nos recuperamos después de la derrota de las PASO y sacamos algunos millones de votos, fueron manifestaciones autoconvocadas. ¿A través de qué? Del WhatsApp, de las redes. Nosotros privilegiamos mucho ese tipo de herramienta. Guido. Perdón, había dejado la mano levantada sin querer, no me olvidé de bajarla. Antonio. Sí, buenas noches, doctor. Le hablo, no sé si me escuchan ahora. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahora bien. ¿Me escuchan? Sí. Mire, le habla Antonio desde Uruguay y quería consultarlo, no sé si estuvo enterado de la última elección que ocurrió aquí en Uruguay, que parecía que todo daba a la coalición republicana como ganadora. En la primera vuelta tuvo 80.000 votos más, pero resulta que en la segunda perdió por 100.000 votos.
si tiene alguna interpretación, porque el gobierno anterior, digamos el Frente Amplio, que fue el último ganador, venía con muchos problemas, venía bastante mal. Después hubo un gobierno de la coalición republicana que anduvo bastante bien dentro de todo, que tuvo la pandemia, etcétera. Reorganizó la economía, el país en todo sentido, pero perdió la elección al final. Tenía una ventaja de 80.000 votos en primera vuelta y pierde en la segunda por 100.000. Y bueno, acá hay muchas contradicciones entre las causas de ese cambio. No sé si usted tiene alguna interpretación o es el momento para preguntarle, Jaime. No tengo una gran interpretación, pero Uruguay es de los países que nos producen envidia a los demás latinoamericanos. Es el último país europeo que queda, porque en Europa ya no hay países europeos. Es un país de gente muy civilizada. Los expresidentes, sean de la extracción que sea, dialogan entre sí, viajan juntos en el mismo avión. Ya quisiéramos en otros países tener un izquierdista como fue Pepe Mujica o un derechista como la Calle Pou. Son gente muy... A ambos los pude tratar. Gente de primera. Traté también al padre de la Calle Pou, otro caballero que fue presidente. Uruguay tiene un estilo bien especial. Son muy democráticos, respetan las diferencias, se respetan unos a otros. Es un país que está fuera de toda esta cosa. Hubo en la primera vuelta un candidato que hizo cosas extrañas y que lo hizo bien inteligentemente. No me acuerdo el nombre, era Ojeda, me parece. Pero Uruguay es un caso curioso que habría que estudiarlo en el acápite de países civilizados de Europa. Habría que ver con esa mentalidad qué es lo que pasa. Diego. Gracias. Está sin micrófono. Perdón, acá estoy, acá estoy. Yo lo que quería preguntar, volviendo un poquito a lo que le preguntaba antes Rodolfo de las redes sociales, básicamente de Twitter, el tema de los haters, de los trolls, y que hace 5 años esta parte como que ha habido una proliferación de esta especie de legión de trolls, si realmente pueden influir en la decisión de un candidato, si hay algún antídoto, si el candidato conviene o si el político conviene que se meta en esas discusiones de redes o si la tiene que dejar pasar, cuál es lo que se está viendo, sobre todo porque en los últimos tiempos como que ha habido una especie de proliferación de estos grupos en las redes sociales, sobre todo en lo que era Twitter, ¿verdad? Es impresionante eso. En la antigüedad decían la pared y la muralla son el papel de la canalla, porque era en donde uno podía escribir cualquier insulto, cualquier calumnia impunemente. Y en eso se convirtió en gran parte del Twitter. En esta última campaña ecuatoriana, yo he quedado sorprendido. Nunca vi una campaña sucia tan descomunal. Prendía yo mi computadora e inmediatamente salía que la mamá de Novoa es ladrona, que la hija de... Una cosa impresionante. Porque por un lado está el anonimato, por otro lado la imposibilidad de controlarla. En Ecuador, como en Argentina, está prohibido hacer campaña desde el jueves anterior a la elección, jueves, viernes, sábado. Bueno, eso no pasó con el Internet. El Internet estuvo plagado de propaganda hasta el día mismo de la elección. Y legalmente no hay cómo perseguir porque no hay cómo saber quién está poniendo al aire esa propaganda. Eso está por un lado. Por otro lado, lo de la inteligencia artificial. Está claro que cosas que se hacen con inteligencia artificial son perfectas. Usted le oye al político con su voz, con sus ademanes, y no es él, es un invento. Eso también está apareciendo por todo lado, y cada vez la realidad virtual está burlándose de la realidad física, y es un problema que tenemos hacia el futuro, no solo en política, sino en todos los aspectos de la vida. Pero no hay posibilidad de salirse de eso. El mundo del futuro va por ahí
y tenemos que ver cómo actuamos racionalmente a pesar de que el mundo se está yendo a ese tipo de sociedad. Bueno, amigos, nos hemos pasado un poco el tiempo. Les agradezco mucho por su atención. Y en la siguiente vamos a ver en concreto una campaña y también elementos de la campaña que acaba de concluir en Ecuador para ver todas estas teorías cómo se concretan en la práctica. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Gracias.